Y hasta aquí hemos hablado únicamente de las cosas buenas de este proyecto, pero como todo en la vida, también tiene sus problemas. En primer lugar, como alguno ya se esperaba, pues Polkadot tiene una dura competencia. Polkadot compite con otras muchas blockchains de propósito general basadas en Proof of Stake, como Cardano, como Avalanche, como Tezos, como Cosmos, y también compite con Ethereum, que es el claro líder de la industria. Entonces aquí estamos hablando de que, bueno, al final hay muchos proyectos que son Ethereum killers, ¿no? De hecho, además de estos que he mencionado, aquí tenemos otros muchos más, como Algorand, como Silica, como Solana, como la BNB Chain, como Internet Computer. O sea, son muchos los que un poco compiten por el mismo sector. Entonces, claro, la competencia es muy dura, tendrán que rivalizar mucho y, bueno, a lo mejor alguno de ellos no termina teniendo el éxito que debería y se queda un poco a medio camino e incluso termina desapareciendo, ¿no? Como por ejemplo le ha pasado a EOS, aunque eso fue por otro tema completamente distinto. Entonces, bueno, el aspecto positivo de todo esto es que al final Polkadot es un Ethereum killer, pero también tiene cosas que no tienen otros proyectos, ¿no? Porque al final Avalanche, Cardano, bueno, podrían tener cosas parecidas, sí que bastante más parecidas a Ethereum, pero sin embargo Polkadot ya hemos visto que es una capa L0, ¿no? O sea, una infraestructura de capa cero con interoperabilidad y demás, y esto es algo que Ethereum no lo tiene. Entonces creo que Polkadot tiene ventajas competitivas por encima de otros proyectos, pero lo que, bueno, también tenemos que tener en cuenta es que rivaliza un poco por el mismo sector o por la misma cuota de mercado que otros proyectos. Y luego, por poner más problemas, hasta el día de hoy los hackers han encontrado y utilizado vulnerabilidades en el código de Polkadot en 2 ocasiones, lo que provocó pérdidas de varios millones de dólares. Esto es algo que no ha vuelto a ocurrir, ocurrió 2 veces solo, pero nadie nos dice que no pueda volver a pasar. A pesar de que Polkadot es un código que ha sido auditado muchas veces, tiene este problema, ¿no? de poder ver su seguridad comprometida, aunque también, siendo justos, es un problema que tiene Polkadot, pero que también tienen todas las blockchains del mundo. De hecho, que se lo digan a Ronin, que como sabéis, Ronin es la sidechain de Ethereum que ejecuta Axie Infinity y que hace cuestión de un mes más o menos le robaron 600 millones de dólares en Ethereum que desaparecieron, ¿no? O sea que no es que o sea, el tema de los hackeos y de los exploits dentro de los ecosistemas DeFi pues es algo que está a la orden del día y que, bueno, es un posible problema para Polkadot, pero también es un posible problema para otros muchos proyectos. Otro problema también es que Polkadot se encuentra todavía lejos de su potencial máximo. Hemos comentado que únicamente hay 13 parachains ya asignadas del total de 100, o sea que, bueno, todavía tiene un largo recorrido para seguir intentando atraer talento, para seguir intentando llenar su ecosistema de grandes parachains, de grandes aplicaciones, y esto, como todavía no ha ocurrido, no podemos saber a ciencia cierta si va a ocurrir. Tiene pinta, ¿no? Porque un poco han ido haciendo las cosas bien y como de momento no han dado ningún signo de hacer las cosas mal, no tendríamos por qué pensar que puedan hacerlo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, bueno, es una posibilidad que puede llegar a ocurrir y que, bueno, todavía el camino que tiene que recorrer Polkadot hasta alcanzar su plenitud, pues es largo y, bueno, podría pasar un poco de todo, ¿no? Y ya por último, decir que tiene una descentralización baja y una inflación bastante elevada. De hecho, eso es algo que os he puesto en esta imagen. A día de hoy hay 297 validadores diferentes en Polkadot. Habíamos visto que en Ethereum hay más de 10 veces este número. O sea que al final sí que está descentralizado, pero no tanto, ¿no? Aunque bueno, esto con el paso del tiempo puede ir cambiando, ¿no? Pueden ir añadiendo más y más validadores, aunque de momento no lo hayan hecho. Pero sí que para aquellos sobre todo que sean muy, muy defensores de la descentralización, puede que este número sea algo bajo. Y luego tiene, bueno, lo tapa un poco mi cámara, pero tiene una tasa de inflación del 7.82% anual. Eso significa que cada año que pasa hay un 7.82% más de tokens dentro del circulating supply del proyecto, lo cual sabéis que es algo negativo porque puede diluir un poco al inversor, ¿no? Es decir, si por ejemplo el token de Polkadot no se revaloriza como mínimo este número, ¿no? Un 7,82% en un año, significa que cada año tu inversión en Polkadot valdrá menos. Es cierto que con la volatilidad de las criptomonedas, lo que nos han dado los datos, o lo que nos han dicho los datos del pasado es que el crecimiento es mucho mayor a pero bueno, sabemos que al menos hay un 7,82% de inflación que podría preocuparnos un poco.